Yo muchas veces cuando me invita a alguien a hablar de trata o de escribir algo sobre trata, pues digo que siempre me provoca muchos sentimientos. Es una cosa que sí, le trae a uno a la cabeza muchas cosas, porque se está acercando a uno al dolor de las personas, y especialmente, como lo decía la hermana Filomena, al hablar de la mujer, pues la trata tiene rostro de mujer y tiene rostro de niñez, de niños y de niñas, que son principalmente los más afectados en las distintas modalidades de la trata, aunque también pues sabemos que los hombres viven siendo afectados, y se ha dado hasta casos de explotación sexual en los mismos hombres. En el caso de no hace mucho rescataron 14 brasileños en España, donde estaban siendo explotados sexualmente. Los tenían drogados, una situación muy dura, que les habían ofrecido un trabajo para ser meseros y trabajar en cafeterías y cosas de estas, y terminaron siendo explotados sexualmente. Es una situación muy compleja. Entonces esto, pues yo creo que como mercedario, como sacerdote, como ser humano, pues esto toca el corazón, y yo creo que hace brotar pues, mucho sentimiento, y que yo lo he comentado con algunos, pues cuántas veces uno no llora con estas historias, con las historias que cuentan las víctimas, con la impotencia de poder resolver esta situación que se vive, que es hoy conocido como trata de personas. Tengo algunas cosas que guardaba aquí, lástima que no tenía lo otro guardado aquí, pero algunos pequeños artículos que he ido escribiendo y que quería pues, que sea parte pues, de mi presentación. Hoy el mundo habla mucho de derechos humanos. Nos reunimos, convocamos simposios, congresos, seminarios, talleres. Hay miles de artículos que encontramos por allí, libros, páginas web. Hay ríos de palabras que nos hablan sobre derechos humanos, sobre libertad. Y parece que la esclavitud fuera de otra época, que ya no es un tema que se dé hoy, en pleno siglo XXI. O sea, no es como la moda hablar de esclavitud, pero lamentablemente la verdad es otra. Hay una realidad llena de sangre, de gritos de millones de hombres, de mujeres y niños. Son millones, porque no estamos hablando de 10, de 20.000, de 100.000, de 1 millón, de 10 millones. Estamos hablando posiblemente, lo que nos dice la ONU, de 25 millones de personas que son víctimas de la trata, que yo creo que se queda corto, porque si nos vamos a las cantidades que nos presenta UNICEF hoy la OIT, sobre el trabajo infantil, sobre los que sufren explotación, nos está hablando hasta de 110, 120, 130 millones de niños, y eso es trata de personas. Mucho del trabajo infantil, de explotación laboral, pues termina siendo eso, explotación, por lo tanto es trata. Entonces podemos sumar esos millones. Si hablamos de los millones de mujeres en pobreza, la situación de marginación, de abuso que viven, de explotación laboral, pues estamos ahí sumando pues, un montón. La gente que trabaja en las fincas, en estas grandes haciendas, en muchos lados de América, en el caso de América, en las fincas de café en Guatemala, indígenas, pues que son explotados, y eso no entran dentro de esas estadísticas de trata de personas. Entonces tenemos todavía como un subregistro. Hay una cantidad inmensa de hombres y mujeres que son cosificados, que lo único que son tasados por un precio, ¿verdad? Que son vendidos como mercancía, y que son utilizados en esta, porque esto ya no definen que entra la trata dentro de la oferta y la demanda, ya que son redes delictivas de tratantes, de clientes sin escrúpulos, que solo les interesa explotar para provecho propio a los demás, pisoteando la dignidad humana. Y como nos dice el Papa Francisco, la trata de personas es una vil actividad, una vergüenza para nuestras sociedades que se llaman civilizadas. Es una vergüenza lo que vivimos ahí. Es
que sí debe darnos vergüenza que hoy, en pleno siglo XXI, estemos hablando de este tema, pero lamentablemente pues se da y hay que hablar sobre él. Hay alguna ya en el año 2000 que el doctor seguramente nos va a hablar porque está ahí en su presentación, la definición ya oficial que se da sobre trata en el protocolo de Palermo, y se lo voy a dejar a él porque él lo hará mucho mejor que yo, será abogado, pero algunas nociones básicas para que comprendamos la trata de personas. Pues es una situación ilícita que se da al sumar tres condiciones: traslado, limitación o privación de la libertad y explotación. Esto es fundamental porque a veces confundimos mucho trata y tráfico de personas. Y aún si leemos, porque la otra vez estuvimos hablando, el padre Pablo y yo tuvimos con Monseñor Sánchez Orondo, que está encargado en la Academia Pontificia de Ciencias en el tema de trata. Conocimos personalmente, yo ya le había escrito y una vez me quejé con él y escribí, porque no es posible que en un documento del Vaticano que habla sobre este tema confundan y hablen de tráfico de personas como si fuera trata de personas, y no son sinónimos, no es el mismo concepto. Una cosa es tráfico, pues pensemos en los mojados, en los migrantes, son aquellos que van pasando hacia la frontera de Estados Unidos porque quieren ir a buscar una mejor vida, lo que se está dando aquí, aunque mucho del tráfico se puede convertir en trata de personas. Pero trata es agarrar a Miriam, secuestrarla, llevarla a otro lugar, la traslado a la fuerza y le exploto. No es porque ella ha querido venirse a vivir a Italia, se le trajo a la fuerza para ser explotada aquí. Entonces, si ella se viene a trabajar aquí, aunque se venga de forma irregular, porque hoy tampoco hablamos de migrante como una cosa ilícita, sino es migrante es irregular, es una situación irregular que se da, porque ya ilícito y esto pues ya empieza a dar como esa visión de delito, y entonces por eso pues terminan en la cárcel. Una situación irregular, pero se viene aquí buscando porque quiere sacar adelante a su familia, lo que sabemos, todas las aspiraciones que puede tener una persona, pues ese es el deseo de una vida mejor. Pero es la diferencia. Eso es tráfico, trata es traerme la persona y la exploto, la golpeo, abuso de ella, hago lo que quiera porque es una cosa, es cosificada, ¿verdad? No vale nada, o vale el precio de lo que yo voy a obtener al venderla. Entonces recordemos eso, que no son sinónimos. El tráfico es algo voluntario, mientras que la trata soy obligado. Tampoco es trata de blancas. Antiguamente pues sí, se usaba este término. En el siglo XIX se hablaba de trata de blancas para mujeres europeas llevadas a otros países para ser explotadas sexualmente. Hoy se habla, por el protocolo se han puesto de acuerdo, trata de personas, porque hoy no solo las mujeres blancas, también las mujeres de África, las mujeres de Asia, las mujeres de Oceanía, las mujeres de América, indígenas, son tratadas, son explotadas. Las personas son llevadas a otros países, a regiones distintas, a su lugar de origen, engañadas, atraídas por falsas promesas de mejores empleos, relaciones amorosas, educación, trabajo de modelos. Sí, hay muchas ofertas de trabajo. En Guatemala se dio el caso de 21 mujeres, 21 mujeres, dos hombres, es en un solo grupo llevados a Jordania. Imagínense, de Guatemala a Jordania, para ser explotados. Les ofrecían trabajo: ustedes van a trabajar en cafetería, ustedes van a trabajar como empleadas domésticas, ustedes van a trabajar como secretarias, ofreciendo salarios porque no van a ganar en Guatemala. Y entonces les ofrecen un viaje y los llevamos hasta Jordania. Fueron rescatados allá por las autoridades jordanas e israelíes, gracias a que una de las muchachas pues escapó y pudo avisar, y pudieron regresar a Guatemala. Una situación de una red ya instalada en Guatemala de jordanos. O sea que esta situación se da a extremos llevados a otra parte del mundo. Y entonces podemos encontrar el caso de Guatemala. Pues se han encontrado guatemaltecas aquí en Europa, como se encuentran guatemaltecas en Medio Oriente, en Asia o en Chile. Me decían, en las zonas mineras explotadas sexualmente, pues han localizado guatemaltecas. Para controlar a las víctimas se les golpea, son amenazadas, ella y su familia, se les droga, se les alcoholiza, se les quitan los papeles de identificación, que es una de las formas
que utilizan mucho, ¿verdad?, quitarles los papeles, aunque hoy, como las leyes, o la forma de identificar una víctima es quitarle los papeles. Entonces los tratantes, que son más inteligentes que nosotros, porque realmente esto se convierte, no sé, es una cosa infernal, como decía el nuncio de México, no recuerdo bien el nombre, él lo decía en una reunión, que esto es tocar el infierno, y así es. Pues entonces a veces, Christopher Pierre, sí, él hablaba de eso, de que se toca el infierno, y es, realmente, pues a veces nos pasa lo que nos decía Jesús, ¿verdad? Los hijos de las tinieblas son, sí, más que los hijos de la luz, y entonces ellos son más astutos. Y ya saben entonces que un policía le va a preguntar a la mujer que ha encontrado un prostíbulo: ¿usted tiene sus papeles? Pues sí, tengo mis papeles. Entonces usted no es víctima de trata. Pero resulta que sí es víctima de trata, porque es que la ha golpeado. Le ha hecho todo un lavado de cerebro, le ha cambiado pues todo su deseo de libertad y le ha entregado los papeles. Y entonces, por lo tanto, como la ley dice de que si no tiene papeles, pues sí es víctima, pero que si los tiene no lo es, pues entonces el policía no es capaz de ver más allá y dice pues que entonces esta no es víctima de trata. Pero bueno, una de las cosas son esas, el tener papeles, pero que no siempre es una forma de poder descubrir una víctima. Se les encierra, sufren torturas, violaciones sistemáticas. Hay campos de adiestramiento, campos donde llevan a estas mujeres, a estos niños, a estas niñas, a los hombres, los golpean, abusan, destruyen su dignidad como personas, porque así pues ya las puedo dejar en la calle, ya pueden ir ahí a la calle, no se van a escapar porque ya no son nada, no son personas, y entonces no se va a escapar, no va a buscar ayuda, no va a ir con el policía, no va a ir a buscar a su embajada para pedir ayuda, porque ya no tiene voluntad, ya no sabe lo que es la libertad, le han dejado sin dignidad, ¿verdad? Ya, por eso son estos campos de adiestramiento, no sé, de lavado de cabeza, ¿verdad? De cerebro. Existen varias modalidades de la trata, porque muchas veces, y lamentablemente en la mayoría de los estudios, de lo que encontramos en las páginas web, de lo que sale en las noticias, se reduce la trata solo a la explotación sexual. Y la explotación sexual no es solo, es trata de personas, pero no es solo la trata, no es solo la explotación sexual. Hay también explotación laboral. Una cantidad de hombres y mujeres, niños y niñas que son explotados laboralmente. Y la pornografía es trata de personas, la pornografía infantil, la prostitución, la mendicidad. ¿Cuántos no encontramos personas pidiendo en la calle? Solo en Nueva York habían rescatado 200 mexicanos discapacitados, pidiendo, que eran pues obligados por una red de trata. Uno dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo entró a Estados Unidos 200 discapacitados hasta Nueva York para ir a ser explotados? O sea que son situaciones que se dan. Demos una vuelta por aquí, por el Vaticano, por Roma, ahí vemos una cantidad de personas pidiendo, y que hay ciertas características que uno ve que es muy parecido uno al otro. Entonces posiblemente estas personas sean parte de una red de trata, o sea que los están obligando a estar ahí pidiendo. Posiblemente habría que hacer la investigación, pero se da aún hasta en esos pequeños negocios que encontramos gente de la India o gente de otras partes que están vendiendo de África. Pues muy seguramente hay redes que están explotándoles y que les están exigiendo una cantidad, porque si se rescata en Guatemala 40 niños vendiendo estos dulces, o sea, 40 niños de 8, de 5, de 10 años, vendiendo por la ciudad dulces, los payasitos famosos, de los que se pintan como payasitos en los semáforos, y son víctimas de la trata. Son niños indígenas que se les ha llevado. O sea que el mundo de la mendicidad es muy complejo, y muy detrás de ello pues hay mucha mafia que les está explotando. Tenemos el tráfico, la venta de niños. Ese es el pan nuestro de cada día. Solo en Guatemala se habla hasta de $200 millones la venta de niños. $200
millones de dólares. Se ha reducido algo. Guatemala ha sido muy presionada por este problema, pero se sigue dando. Yo puedo comprar un niño por $30,000. Ya se nace el niño, puede hasta nacer en el hospital, le dicen a la mamá indígena, mira, su niño se murió. Y entonces ya no se lo podemos entregar, pero resulta que el doctor lo está vendiendo. Y digo doctor porque hace poco agarraron una red de 15 entre abogados, doctores, enfermeras, que estaban vendiendo los niños que nacían en el hospital, de gente indígena. $30,000 por cada uno de ellos. El tráfico de órganos. Eso también se da, eso parece leyenda negra, porque es que a veces son como leyendas urbanas, como eso, que alguien que le roben un riñón o que haya alguna situación que pierda algo alguna parte de su cuerpo, pues se da. En mi país han encontrado en Costa Rica una red de tráfico de órganos donde estaba uno de los mejores, estos especialistas en riñones, los urólogos, sí, nefrólogo hasta conocido por mi familia, porque yo tuve uno de mis hermanos tuvo una vez un paro renal y bueno, por milagro, pues sus riñones volvieron, de verdad fue un milagro de Dios, que él mismo nos decía, eso es un milagro. Pero este doctor, con un prestigio en nuestro país, iban hasta de otros países a operarse, a verse con él, jefe de uno de los hospitales más grandes del país, y utilizaba toda la estructura del mismo hospital para el tráfico de órganos, donde estaba involucrada gente de México y de Israel, que Israel es uno de los que más está metido en esta modalidad del tráfico de órganos. O sea, es una zona donde compran mucho. Entonces, una situación que da que es real, que no es simplemente una leyenda urbana. La servidumbre, las otras formas de esclavitud, ¿cuántas formas de esclavitud no hay? O sea, si sacamos y empezamos haríamos una lista grande. Estos niños soldados, lo que nos hablaban, lo que ha vivido el padre Antonio con la situación de la esclavitud en Sudán, estos niños soldados o estos niños vendidos como mercancía, pues eso es trata de personas. Que son forzados a... ¿Cuántos millones de niños no hay? Utilizados en América, han sido utilizados, siguen siendo utilizados en África. Estos grupos extremistas musulmanes, ¿cuántos niños no están utilizando? El padre Miguel Ángel nos contaba de estos que van con bombas, o sea, eso se sigue dando. O las niñas que son vendidas, las cristianas, y bueno, no solo las cristianas, sabemos que esos otros pequeños grupos también que son de esa zona están siendo también vendidos, utilizados, explotados, son esclavas sexuales, las cuales pues las utilizan como cosa. Encontramos pues también grupos delictivos, hoy se da mucho en Guatemala, en parte de Centroamérica, en México y Estados Unidos, las maras, las pandillas, reclutan menores de edad porque es más fácil pues utilizar un menor de edad, ya que la ley no le castiga igual, entonces mando al niño para que secuestre, para que sean lo que llamamos sicarios infantiles, que se ha ido dando en Guatemala, en México, en El Salvador, sí, los sicarios infantiles, niños que les dan un arma, van y matan. En Guatemala es muy común la extorsionada a los autobuseros, a los que manejan, a los choferes. Entonces mandan a un niño para que cobre la extorsión y si el chofer no paga, pues el niño le saca una pistola y lo mata, una cosita así de 10 años, ¿no? Entonces son situaciones que se van dando, la explotación en servicio doméstico, cuando en el mundo indígena, hablo de Guatemala que es lo que pues, conozco mejor, el mundo indígena, la mujer es explotada mucho en el servicio doméstico, no solo en la limpieza, sino sexualmente por la misma gente, los hombres de ese hogar. Los vientres de alquiler, el turismo sexual, cuánto turismo sexual, cuánto vientre de alquiler que hoy se promociona porque uno dice, Dios mío, Ricky Martin hasta con su fundación que lucha contra la trata de personas y él alquiló un vientre para tener a sus gemelos, porque como lo que dice, pues que no, estas situaciones que se dan, pues y entonces uno ve eso tan contrario, ¿verdad? Como el blanco y el negro, pues se da los vientres de alquiler. El fenómeno de la trata es muy complejo. Yo creo que 20 minutos o lo que hablemos todos podríamos pasar días y días hablando sobre ello. No se puede abarcar en su totalidad, implica mucho tiempo de estudio, evoluciona muy rápido, es algo que va creciendo, es un monstruo, ¿verdad? Es una cosa que va cambiando tanto que la ley no le alcanza.
La respuesta de los estados no alcanza. Las redes sociales, la internet, esto ha llevado todavía una explosión más de la trata, porque andan los tratantes buscando a los niños, a las niñas, a las mujeres, enamorándolas a través del Facebook, a través de estas comunicaciones, de los chats, los engañan, los citan en tal lado, los secuestran para explotarlos. El dinero que produce esto pues son 32 mil millones, no sé cuánto me queda, ya se acaba. 32 mil millones de dólares anuales, lo que convierte la trata en el tercer delito a nivel internacional, después de las armas, después de las drogas y las armas, aunque posiblemente ya los últimos dicen que ya está en segundo lugar. En segundo lugar puede ser, pues solo en México el año pasado sobraba de estos cálculos que hacen los organismos de estos del Banco Central y toda esta cosa, 10 mil millones de dólares. Y dicen, esos 10 mil millones de dólares no son de narcotráfico, esos 10 mil millones de dólares que sobran en México son de venta de personas. 10 mil millones de dólares, solo un país, México, porque claro, México es un país de paso, por ahí pasan, en Guatemala es también lugar de tránsito, pasan de la India, pasan de África, pasan de Nepal, pasan de Bután, pasan de todos lados porque quieren ir hacia Estados Unidos. Y por ahí están las mafias de las redes de las maras. Está el narcotráfico, está el cartel de los Zetas, pues agarra a los migrantes y los explota, se los deja como esclavas sexuales a las mujeres o como ejército personal. Y entonces sufren estas situaciones de explotación y por eso pues encuentran ahí 10 mil millones que sobran. Pues hoy podemos decir que no existe un país en el mundo que no se encuentre infectado con el cáncer de la trata. España produce más de 2 mil millones en prostitución y muchos son gente de Asia, de África, de América, de Europa Oriental. Se hace presente en todas partes, no estamos ajenas a ella, lo vemos presentes en los niños soldados en Sudán, decíamos, en el turismo sexual en Tailandia, en los millones de euros, estos producidos por la prostitución en España, en las fábricas de las grandes compañías transnacionales en China, de todas esas computadoras que tenemos, pues mucho es producido por explotación infantil. En la venta de niños, en los sicarios infantiles de Guatemala, en la explotación de migrantes en Estados Unidos, en Canadá, en los matrimonios infantiles, que ya se nos habla en la India, en Bangladesh, en tantos países, en los niños explotados en las minas de Bolivia, el personal doméstico utilizado como esclavo en Inglaterra, que se da mucho, en los cientos de vidas utilizadas por las mafias internacionales, como la mafia rusa, los yakuza de Japón, el crimen organizado de albanés, los carteles del narcotráfico colombianos o los mexicanos, las pandillas, estas maras centroamericanas. O sea, hay mucha gente metida en esto. Gente en el gobierno corrupta que está metida en esto. En Guatemala agarraron una red de trata de coreanos y en la cual estaban implicados un coronel del ejército más integrantes de la Policía Nacional Civil que traían a Guatemala mujeres de Europa del Este. Eran explotadas, $2,000, $3,000 para estar con ellas un rato. O sea, son situaciones muy difíciles y que los cristianos perseguidos están sufriendo trata, la gente que está en la prisión sufre trata, muchos de los que están ahí son víctimas de trata, de una forma de trata. Encontramos pues, posibles candidatos a ser víctimas o victimarios en nuestros colegios, en nuestras parroquias, en nuestra vida diaria. O sea que yo he estado confesando y he descubierto víctimas de trata confesándose conmigo, que después pues hemos tenido que hacer algo por ellos. O sea que aquí hay que conocer esto, qué es lo que tenemos que hacer, porque el mayor logro de la trata es invisibilizar el problema. Lo invisibiliza y tenemos que hacerlo visible, y eso es algo pues, que el observatorio pues, puede hacer mucho. Tenemos que visibilizar la situación esta que se vive, ¿verdad? Porque hay muchos hombres y mujeres que están sufriendo y son el objeto de nuestro servicio, de lo que somos mercenarios. O sea, no hacerlo, pues es ir, creo, en contra de lo que estamos llamados a vivir como mercenarios y como mercenarias. Me callo. Como el tema es el mismo y trabajáis juntos, yo creo que es mejor que hable
seguiríamos, ¿verdad?